Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta edición estelar de Noticiete de este segundo viernes de Cuaresma, hoy 11 de marzo. Estamos listos para trasladarles lo más completo. Nancy, buenas noches. Buenas noches, definitivamente Luis, como siempre comprometidos para poder informarle de lo que sucede en nuestro país y también en el mundo. Y por supuesto repercute a nivel internacional y hablamos del conflicto entre Rusia y Ucrania. De esto y más le hablamos. Bienvenidos los titulares. Honda, súbete a las alas de tu moto Honda, presentan los titulares de Noticiete. Miles de toneladas de maíz serán importadas a Guatemala con arancel cero para cubrir la demanda local. Habilitan registro para niños de entre 6 a 11 años. Menores serán inmunizados próximamente. Decreto para la ampliación del subsidio al gas propano es publicado en el Diario Oficial, pero aún no entrará en vigencia. Encuentran en personas necesitadas de trabajo a sus potenciales víctimas. Estafadores utilizan anuncios laborales para cometer estafas. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizará gira de trabajo en Guatemala el próximo mes de mayo. Incautan más de $1 millón en efectivo en vivienda de El Salvador. Dinero pertenecía a estructura criminal que opera en Guatemala. Rusia amplía su ofensiva militar sobre Ucrania al atacar por primera vez las inmediaciones de aeropuertos en el oeste del país. Honda, súbete a las alas de tu moto Honda, presentaron los titulares de Noticiete. Bueno, iniciamos con información de última hora porque derivado del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, varios ucranianos han solicitado asilo en diferentes países y prueba de ello es que las primeras familias ingresan a territorio guatemalteco. José Martínez se encuentra en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora y nos tiene este enlace en directo. Buenas noches, te escuchamos. Hola Nancy, muy buenas noches, televidentes de Noticiete. Enlazamos esta noche desde las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora porque esta noche vino a Guatemala el primer grupo de ucranianos que serán refugiados en nuestro país. Se trata de 2 familias conformado por un total de 8 personas, padre, madre e hijos. La recepción y bienvenida estuvo a cargo de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, en este caso su director general Stuart Rodríguez, en compañía de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y también del Consulado de Ucrania en Guatemala. Es importante, Nancy, mencionar que de acuerdo con esa información que nos han brindado las autoridades de migración, estas personas que están llegando a Guatemala conforman el primero de 2 grupos. A eso de las 11 de la noche con 8 minutos se tiene estimado que venga un segundo grupo conformado por otras 4 familias también provenientes de Ucrania. Es importante mencionar que 3 padres de familia residentes en Guatemala realizaron la solicitud formal de refugio para sus familias. Sin embargo, luego de las evaluaciones correspondientes, el Instituto Guatemalteco de Migración determinó aplicar lo establecido en el artículo 68 del Código de Migración, por lo cual se extendió un pase especial por razones humanitarias y con ello garantizar el ingreso y permanencia en territorio guatemalteco. Informa también el Instituto Guatemalteco de Migración que durante los próximos días continuarán llegando a nuestro país familias desde Ucrania. Las gestiones ya se están realizando de manera directa, dice, con el Consulado de Ucrania en Guatemala y también las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración. Así que tenemos en pantalla al primer grupo, 8 personas, son 2 familias, y a eso de las 11 de la noche con 8 minutos viene el segundo grupo de ucranianos que serán refugiados en nuestro país. Información desde el Aeropuerto Internacional La Aurora. Nancy, con imágenes de Diego Lee, regreso contigo al estudio central de Noticiete. Muy buenas noches. Gracias, José Martínez. Es la información que llega hasta nuestros estudios desde el Aeropuerto Internacional La Aurora y podemos observar ya varias familias ingresan por primera vez al país luego de solicitar asilo en Guatemala.
lado este tema de las familias refugiadas, que como veremos habrá un segundo grupo y habrá que estar a la expectativa de esta situación humanitaria a la que asisten otros países también del mundo a familias ucranianas. Pero aquí en Guatemala, para cubrir la demanda y el consumo local y suplir la deficiencia que se tiene actualmente del maíz, el Ministerio de Economía autorizó la importación de 40.000 toneladas métricas con un arancel cero. El Acuerdo 128-2022, que fue publicado en el Diario Oficial, detalla por parte de autoridades económicas que las personas interesadas para poder importar el grano deberán cumplir con requisitos y procedimientos establecidos en el Acuerdo 494-2021, que presenta el normativo para la activación y administración de contingentes arancelarios por desabastecimiento de maíz. Asimismo, se detalla en dicha normativa que el volumen de importación será administrado por la Dirección de Administración de Comercio Exterior, DACE. A la fecha, según el monitoreo de precios para mayoristas que presenta el Ministerio de Agricultura, refiere que el precio del quintal de maíz blanco oscila entre 170 a 200 quetzales por quintal, dependiendo la calidad del grano. El acuerdo ministerial empieza a regir este sábado. Bien, y tras haber aumentado en 5 ocasiones consecutivas, finalmente los precios de los combustibles mostraron un primer ajuste a la baja. El ajuste será de 2 quetzales para las gasolinas y 4.60 para el diésel en la modalidad de autoservicio. Sí, efectivamente, se principiaron a recibir por parte de los proveedores hacia las estaciones de servicio ajustes hacia la baja, tanto en gasolinas como en diésel. En el orden de 2 quetzales para las gasolinas y 4.60 para el combustible diésel. Esto pues se debe al comportamiento que ha tenido en los últimos días el mercado internacional, que ha tenido una baja, pues podemos decir importante, y también la volatilidad que había mantenido el combustible diésel en los días anteriores. El mercado internacional hizo algunas rectificaciones, situación que ha sido favorable para los consumidores de productos de petróleo como Guatemala, y esto se está aplicando ya en algunas estaciones el día de hoy. Los precios en el área metropolitana son gasolina super 37 quetzales con 39 centavos, gasolina regular 37 quetzales con 39 centavos y el diésel 35 quetzales con 49 centavos. Pero en el noroccidente por distancia los precios son un poco mayor. Durante el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, las gasolinas han subido más de 6 quetzales y el diésel más de 10. Muy buenas noches, bienvenido a su segmento En Contexto. Espero que haya tenido un excelente viernes. Y sobre este tema que continúa sobre la mesa, hablamos del incremento al precio de los combustibles. ¿Sabía usted que en el año 2008 el galón de gasolina super alcanzó los 40 quetzales? Veamos los detalles en la siguiente nota. El ministro de Energía y Minas explicó que el incremento del precio de los combustibles es el segundo más grande en los últimos 14 años, pues según recordó, en 2008 el valor del barril de petróleo alcanzó uno de sus valores más altos, lo que provocó que en ese año el galón de gasolina superior alcanzara los 37 quetzales y en algunos departamentos 42. A nivel mundial el precio del petróleo sí ha estado más arriba que ahorita, en el año 2008, pero básicamente el precio de ahorita es el segundo máximo histórico. A nivel local, el diésel llegó al máximo histórico esta semana, impulsado pues por la crisis que está viviéndose en el mundo por la incertidumbre del conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿En 2008 se llegó también a muy cercano, pero sí, ahorita lo superamos. El precio de los combustibles aumentó en los últimos días a causa del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, pero recientemente se han registrado ajustes a la baja en la gasolina a causa del comportamiento en el mercado internacional. Según Pimentel, si la tendencia sigue, el precio en el mercado nacional podría disminuir en 4 quetzales por galón. Solo llevamos un día, hay que tener paciencia para ver si esto se convierte en tendencia, pero de ser así, pues deberíamos ver en pocos días un decremento en el precio a nivel nacional. Lo interesante es que después de 3 meses de alzas continuas, ayer fue una caída, y fue una caída importante de alrededor del 15% del valor de cómo está cotizando el petróleo. Por tanto, si esto si se convierte en tendencia, pues son buenas noticias. ¿Cuánto podría bajar en el nivel local?
hay que hacer los cálculos. Primero hay que ver qué reaccionan los mercados internacionales, pero bueno, el precio al que cerró ayer el mercado es un precio similar al de hace 2 semanas en petróleo. Si eso nos sirve de indicador, podríamos estar unos 4 o 5 quetzales abajo en el galón. Por otra parte, en los años 2003, 2005, 2016 y 2020 se han registrado los precios más bajos. Durante el 2020, a raíz de la pandemia del COVID-19, el precio de la gasolina superior llegó a 18 quetzales con 37 centavos, la gasolina regular a 17 quetzales con 27 centavos y el diésel a 15 quetzales con 27 centavos. Y ahora quiero que preste mucha atención porque le voy a dar algunos consejos que le ayudarán a optimizar el uso del combustible. Número 1, comprobar la presión de sus neumáticos. Resulta que si un vehículo circula con los neumáticos sin la presión adecuada, tiende a gastar un 2% más de gasolina. Esto porque se provoca resistencia al momento del rodaje y por ende el motor hace un mayor esfuerzo. Pero ¿cómo saber cuál es esa presión adecuada para nuestros neumáticos? Es muy sencillo. Primero, no revisen la llanta. El número que allí aparece es la presión máxima que puede aguantar un neumático. Para conocer la presión adecuada, usted deberá ir a la parte lateral de la puerta del piloto. Ahí hay una calcomanía y podrá encontrar ese dato. Si no, también puede buscarlo en la tapa de la gasolina. Número 2, limpiar el carro. ¿Sí? Así como lo escucha. Ha llegado el momento de deshacernos de algunas cosas, algunos objetos que seguramente tenemos almacenados en nuestro baúl o bien también en la parte trasera del vehículo. Pero también vamos a hablar ahora del aire acondicionado. El aire acondicionado incrementa el consumo de la gasolina, pero acá también está la otra cara de la moneda. Por ejemplo, si usted conduce en carretera con los vidrios abajo, esto afecta la aerodinámica del vehículo, lo que hace que el motor tenga que hacer un trabajo extra para poder movilizar el automotor. Vamos también ahora al siguiente consejo. Pues como les comentábamos, la carga liviana. Ha llegado la hora de sacar todos esos objetos que no utilizamos en nuestro vehículo. De lo contrario, nuestro carro estaría utilizando un 6% más de gasolina. Vamos con el siguiente consejo acá. Esta es una práctica que normalmente nosotros realizamos en nuestro día a día. Probablemente frenar abruptamente o bien acelerar también de forma repentina consume más el combustible. Por ejemplo, si usted está cercano a una señal de alto o a un semáforo, lo recomendable es que retire el pie del acelerador. De esta forma el carro irá frenando por inercia. Ahora bien, también el acelerar de forma repentina o abrupta gasta más combustible. Espero que estos 5 consejos les sean de mucha utilidad para poder optimizar el uso de la gasolina. Con estos datos me despido, espero que tenga un excelente fin de semana. Yo lo espero el próximo viernes en su segmento En Contexto. Y precisamente hablamos de eso, del aumento de la gasolina y de las consecuencias que ha traído en diferentes productos y servicios. Así las cosas, los transportistas de buses extraurbanos indicaron que el pasaje subirá de precio el próximo lunes. Por esa razón también se conformó una mesa de diálogo para analizarlo. El precio del pasaje tendrá un posible incremento a partir del lunes, así lo anunciaron los transportistas. Por esa razón, el gerente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros realizó una solicitud al director de la Dirección General de Transporte para analizar el tema y llegar a un consenso. Pues se va a llevar a cabo una mesa técnica en la cual se estarán analizando todos estos aspectos del incremento que ha sufrido el combustible, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial, y es el combustible y sus derivados. Pues entonces nosotros ya estamos haciendo las invitaciones correspondientes para que la próxima semana, esperamos que a más tardar el lunes a mediodía, pues ya se esté conformando esta mesa técnica en la cual estaría integrada por transportistas, por representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos para representar a la sociedad civil, y estos temas que son del incremento de la tarifa pues se lleven a cabo y se pueda llevar un consenso donde no pierdan ni transportistas ni usuarios. Recordemos que este alza en el precio de los combustibles está afectando a todos los guatemaltecos y acá es donde tenemos que encontrar un punto de equilibrio para beneficio de ambas partes.
Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público, indicó cuáles serán las acciones que llevarán a cabo para que las personas no paguen más de la tarifa usual. En defensa de los pasajeros, de los usuarios de transporte colectivo, han estado realizando supervisiones y verificaciones a las instituciones que tienen bajo su responsabilidad pues, el control del transporte colectivo. Aquí no se trata de que los transportistas unilateralmente y de manera antojadiza, cuando les da la gana, pues incrementen las tarifas de transporte. Aquí hay leyes, hay procedimientos que ellos tienen que respetar. Nadie es superior a la ley y no pueden perjudicar a la población guatemalteca inconsultamente y menos sin la autorización del Estado de Guatemala. Sigue pasando y los bombardeos continúan en Ucrania. Rusia se ha fijado una meta y usted conocerá más detalles al regresar de esta pausa. Vamos a continuar con información internacional, pero déjeme anticiparle que tenemos imágenes de lo que acaba de suceder en las cercanías del Trébol y el Mercado del Guarda en la zona 11. Ha habido un hecho confuso, pero derivado de esto, las personas, los vecinos, han vapuleado a un sujeto a quien acusan de diferentes hechos anómalos. Las imágenes son bastante violentas, bastante reveladoras, ya las estamos procesando y enseguida le vamos a trasladar lo que acaba de suceder en la zona 11, un sujeto vapuleado. Seguimos con más. Y bien, lo hacemos a nivel internacional, por supuesto, como habíamos anticipado, y es que Rusia, ponga mucha atención, atacó por primera vez una zona cercana a un aeropuerto al oeste de Ucrania. Las más afectadas son las 3 ciudades próximas a las fronteras con los Estados miembros de la OTAN. Esto pone las cosas en mayor peligro. Esta guerra rusa contra Ucrania llegó cerca de aquí anoche. Rusia amplió su ofensiva militar atacando cerca de aeropuertos aquí en el oeste del país por primera vez. El Ministerio de Defensa ruso dijo que 2 aeródromos militares en Lutsk e Ivano-Frankivsk ahora están fuera de servicio. Los ataques aéreos en Lutsk dejaron 4 militares ucranianos muertos y 6 personas heridas, según el alcalde. Las ciudades de Lutsk e Ivano-Frankivsk están a entre 130 y 150 kilómetros de aquí. Esta ciudad de Leópolis es un paso importante para los refugiados, pero también para la ayuda humanitaria. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las autoridades estaban trabajando en 12 corredores humanitarios en la ciudad de Mariupol, pero también en otras ciudades ucranianas. Serían rutas de evacuación y de entrega de ayuda humanitaria. La principal prioridad es liberar a las personas que luchan por huir de Mariupol, ciudad sitiada bajo una presión cada vez mayor. Philip Crowder, Voz de América, Leópolis. Mientras tanto, autoridades locales y culturales de la ciudad de Leópolis, en Ucrania, han comenzado a salvar lo que puedan de su patrimonio en esa ciudad, especialmente al Cristo el Salvador de la ciudad. La estatua de Jesucristo el Salvador fue retirada de la Catedral de Armenia en la ciudad de Leópolis y llevada a un búnker para protegerla de los bombardeos rusos. Según escribió en Twitter Tim Liber, encargado de conservación en museos militares para el ejército francés. La última ocasión que la sacaron fue durante la Segunda Guerra Mundial, escribió Liber, quien se especializa en la protección del patrimonio artístico en zonas de conflicto armado, junto a imágenes del traslado tomadas por el fotógrafo portugués André Luis Alves. La decisión fue tomada por las autoridades municipales en cooperación con las realidades locales para proteger el patrimonio arquitectónico y artístico de la ciudad en caso de un ataque de los rusos. Desde la Segunda Guerra Mundial, según fuentes del municipio, que no se producía un operativo tan masivo de protección al arte en la ciudad. Además, en la iglesia armenia, un altar de madera del siglo XIV recientemente restaurado fue desmantelado y trasladado para preservarlo como en la Segunda Guerra Mundial. En toda la ciudad de 700.000 habitantes, un regimiento de agentes se apresura a proteger, con los medios que tiene, el rico legado cultural de Leópolis, inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Vamos a cambiar de tema y vamos al plano nacional, ya que el presidente Yamatei informaba de los resultados de los estudios que aprueban la vacunación de niños de 6 a 11 años de edad. Ya desde este viernes 11 de marzo, los padres pueden registrar a sus hijos en el portal de vacunación del Ministerio de Salud. Ayer el presidente de la República hacía el anuncio de la posibilidad en Guatemala de lo que pues muchos padres estaban esperando, que era la vacunación de los más pequeños, y en efecto correrá para las edades de 6 a 11 años. Ya se han avalado los estudios, se les aplicará una dosis menor de las mismas vacunas que se le aplican a los adultos, y se hizo ya hoy una prueba en Huehuetenango. Sin embargo, la vacunación no será efectiva en todo el país hasta que se termine el registro y los interesados puedan hacer su visita al portal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y así ir registrando a los niños para que estén habilitados al momento de llegar a los puestos de vacunación, cuya información será emitida en su momento ya seguramente la próxima semana. El nuevo grupo es el de los niños, el de 6 a 11 años de edad. Recuerde usted también acudir a los centros de vacunación durante este fin de semana. Señores, ¿cómo están? Voy a tratar de ser breve. En el concierto de Londres empecé a sentir una afección en las cuerdas vocales. Pudimos hacer el concierto, hice todas las pruebas pertinentes, salieron negativas. En el concierto de ayer de Valencia pasó lo mismo, estuvo un poquito más feroz el asunto de las cuerdas. Las pruebas siguieron saliendo negativas, pero hoy salí positivo de COVID, tengo COVID. Con este video, el talentoso Chapín indicó que dio positivo a COVID-19, por lo que no podrá brindar 2 conciertos programados en España. Arjona detalló que presentó síntomas el 8 de marzo, cuando se encontraba en Londres y sus cuerdas vocales fueron las más afectadas. Sin embargo, la prueba salió negativa. Fue hasta hoy que dio positivo a COVID-19. Esto está bien, yo me siento bien, le digo, me afectó mucho más esta parte. Soy el primero en lamentar esto porque estoy recibiendo tanto afecto de este país y de esta gira europea que lo único que deseo es regresar lo antes posible. Insisto, estoy bien, y nada, quería avisar en mi propia voz lo que está pasando. Un abrazo y lo lamento mucho. César Bono, el reconocido actor de la serie Vecinos, preocupa a sus seguidores y familiares por su estado de salud. Hace unos días vomitó sangre, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras presentar una perforación entre el estómago y el intestino delgado. Familiares indicaron que se encuentra delicado pero estable, por lo que podría pasar una semana más en cuidados intensivos para brindarle la mejor atención posible. La familia no pierde la esperanza, ya que César ha sufrido 9 infartos y le ganó la batalla al COVID-19 meses atrás. Por otro lado, sus compañeros de Vecinos esperan que se recupere pronto para ver si regresa a la puesta en escena. Continuamos con el orden de la información. Un operativo de las fuerzas de seguridad de El Salvador permitió la incautación de un millonario cargamento de dólares dentro de una vivienda. Una millonaria cantidad de dinero fue encontrada en horas de la madrugada de este viernes, escondida en paquetes dentro de un vehículo, según informó la Fiscalía General de la República de El Salvador. Las autoridades de seguridad brindaron una conferencia de prensa donde detallaron que los allanamientos fueron efectuados en varias viviendas de la colonia Brisas del Edén, en el departamento de San Miguel. Ahí se decomisaron 6 automóviles y en uno de ellos se encontraron los paquetes de dinero que suman la cantidad de $1.264.200. Rodolfo Delgado, fiscal general de El Salvador, dijo lo siguiente. Se ha encontrado una fuerte cantidad de dinero que está distribuida en 22 paquetes. Cada uno de los paquetes tiene una rotulación, algunos con el número 50, otros con el número 98. En este procedimiento estamos hablando de una persona. Esta persona no ha sido capturada por el momento. Sí hemos realizado esta incautación, entonces precisamente por eso no estamos revelando el nombre de la persona en este instante.
Según explicó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ese hallazgo es parte de una serie de acciones contra una estructura regional de narcotráfico realizadas durante los últimos meses. El martes fueron incautados 140 kilos de cocaína y se capturó a 4 salvadoreños y un guatemalteco. El dinero encontrado en San Miguel es parte de esa estructura regional que mueve la droga y dinero desde Nicaragua y tiene como destino Guatemala. Hoy en el segmento Bajo la Lupa presentamos el testimonio de un hombre que fue estafado por una oferta laboral. Pero es que así como él, decenas de guatemaltecos han sido víctimas de estos delincuentes que operan en su mayoría utilizando las plataformas digitales. Mucho cuidado. El anuncio lo vi yo en redes sociales, donde había que llamar a un número y había que contactar a un licenciado. Lo contacté y me dijo que había que hacer un depósito a una cuenta para poder optar, y él me aseguró que iba a tener mi trabajo fijo en cuestión de días. Y esta es la fecha que estoy esperando, que me llamen. Ya pasaron días, meses, y aún sigo en busca de empleo. Emocionado por ser su primer trabajo, Jorge aspiró a una plaza y pagó 200 quetzales por gastos administrativos, sin imaginar que todo se trataba de una estafa. Él ahora forma parte de las estadísticas de personas que en busca de un empleo han sido estafadas. Fíjese que como que desvían las llamadas, detectan los números y desvían las llamadas después. Ni los WhatsApp pueden entrar a ese número. ¿A usted le ofrecieron un empleo si realizaba ese depósito? ¿Para qué era el depósito? Primero me ofrecieron un trabajo de oficinista y después que iba a tener a cargo un personal y todo, y pues no obtuve nada. Ese depósito era para agilizar trámites. Sí, por gastos administrativos, decían ellos. ¿Y actualmente usted se encuentra desempleado? Sí, sigo todavía buscando empleo y sin dinero por la misma cuestión. Del 2019 al 2021 se han recibido 75 denuncias de estafas en el Ministerio Público relacionadas a ofertas laborales, siendo los principales medios de contacto el correo electrónico, sitios web de bolsas de empleo y redes sociales. La estafa, como tal, tenemos que entenderla que es un delito que afecta directamente el patrimonio de las víctimas, ¿verdad? La estafa está regulada en el Código Penal, en el artículo 263 del Código Penal, en lo que establece lo que es estafa propia como tal. También regula continuamente en el artículo 264 lo que es caso especial de estafa, donde señala una serie de casos específicos en los que se puede cometer el delito de estafa. Tanto en el delito de estafa propia como el delito de caso especial de estafa, se tiene la misma consecuencia jurídica, que es una sanción en prisión de 6 meses a 4 años de prisión. Estas modalidades en el fraude de empleo iniciaron desde el 2016, pero el subregistro es alto. En 2019, en tan solo 3 semanas, 150 personas fueron engañadas por medio de una plataforma digital, pero pocos denunciaron. Hoy día, con el apogeo que existe en Guatemala y en todo el mundo de las tecnologías de la información y comunicación, pues lamentablemente estas tecnologías también se utilizan para cometer delitos e infringir la ley. Y existen casos documentados de estafas laborales que han utilizado estos recursos para aprovecharse de la necesidad de las personas. Ante el delito cometido, pues es indiferente el medio y los recursos que se utilicen para ello, y pues las plataformas electrónicas ofrecen una cantidad de posibilidades muy grande para incurrir en este hecho.
la falta de empleo, la escasez de oportunidades, así como la poca experiencia, hacen que miles de guatemaltecos sigan pagando por un empleo que no existe. Este es otro tema que le presentamos en su segmento Bajo la Lupa. En Cámara, Vilar Martínez reportó para el noticiero de los guatemaltecos Luisa Velázquez. Y es cierto, la necesidad de trabajo hace que pues, cualquier ofrecimiento suene atractivo, pero pues le hemos dado esta perspectiva a través del trabajo de nuestra compañera Luisa Velázquez para que usted no sea sorprendido. Tenga mucho cuidado, como le decíamos hace algún momento. Y aquí en Noti7 también estamos procesando esta información que le presentaremos en breve. Esta noche ha sido vapuleado un sujeto acusado de delincuencia en los alrededores del Mercado del Guardia y el Trébol. Ya tendremos la información para ustedes en breve. Son imágenes fuertes, advertimos, pero se lo presentaremos más adelante. Y en más noticias, 3 trabajadores activos del Ministerio de Cultura y Deportes fueron capturados por las fuerzas de seguridad y se les acusa de actos de corrupción. La denuncia fue presentada el 6 de abril del 2021 por la Comisión Presidencial contra la Corrupción ante el Ministerio Público, lo cual permitió la captura de los trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes, María Elizabeth Chávez Méndez, Óscar Guillermo Samayoa Hurtarte y Daniel Chivalán. Fueron detenidos y señalados de los detenidos de falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y estafa propia. Su detención se registraron en los departamentos de Guatemala y Suchitepeques. Este día la Policía Nacional Civil en conjunto con el MP han realizado 6 allanamientos en distintos sectores del país. La finalidad es notificar de una orden de aprehensión a personas que son sindicadas del delito de falsedad ideológica. La Policía Nacional Civil reporta la detención de 3 personas, María Elizabeth Chávez Méndez, también de Daniel Chivalán Guanija y de Óscar Guillermo Samayoa Hurtarte. Este último fue trasladado hacia el Hospital contra COVID-19 de la Policía Nacional Civil, ubicado en la zona 6, ya que tiene positivo COVID-19. Por tal motivo fue trasladado hacia ese hospital con su respectiva custodia policial y toda la información fue trasladada hacia el juzgado que está solicitando la presencia de estas 3 personas, ya que se les indica del delito de falsedad ideológica. De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, los detenidos alteraron o falsificaron montos de facturas por concepto de alimentos y hospedaje. Esto les permitía liquidar viáticos en exceso en el Ministerio de Cultura y Deportes. Y tendremos más información, pero eso será luego de la pausa, así que la invitación es para que nos siga en nuestras redes sociales, porque en breve volvemos. De seguir con las noticias, hablamos ahora de la comisión postuladora que no recibió ningún señalamiento en el primer día de recepción de tachas contra los 15 aspirantes al cargo de fiscal general del Ministerio Público. Este viernes 11 de marzo inició un periodo de 3 días hábiles para presentar señalamientos en contra de algunos de los 15 aspirantes que buscan integrar la nómina de 6 candidatos, quienes buscan dirigir al Ministerio Público por los próximos 4 años. En el primer día de recepción de tachas, el personal asignado por la comisión postuladora no registró la recepción de ninguna objeción. Los profesionales que continúan en el proceso de selección y que están sujetos a la presentación de impedimentos son Maynor Francisco Hernández Castillo, Henry Alejandro Elías Wilson, Maynor Eduardo González Méndez, Eliseo Rigoberto Quiñones Villagrán, Óscar Miguel Dávila Mexicanos, Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Darlene Apolonia Monje Pinelo, Jorge Luis Donado Vivar, Walter Brenes Vázquez Gómez, Gabriel Estuardo García Luna, Miriam Elizabeth Álvarez Illescas, Silvia Patricia Juárez García, María Consuelo Porras Argueta, José Enrique Urrutia Estrada y Gloria Dalila Suchité Barrios. El lunes 14 y martes 15 de este mes, la comisión postuladora recibirá cualquier objeción en contra de los aspirantes. Los candidatos objetados del 21 al 25 tendrán un plazo de 5 días para presentar pruebas de descargo.
Y bien, tenemos lo que le habíamos prometido. Esto sucedió a inmediaciones del Trébol en la zona 11 capitalina. Son dos sujetos que viajaban en motocicleta, los que usted verá que pues fueron vapuleados prácticamente. Pero todo empieza porque ellos habrían disparado contra unos taxistas del sector. Les tratan de dar alcance, derrapan en la motocicleta y aquí lo que sucedió. Vea usted las imágenes que agradecemos el sistema de denuncias de WhatsApp de Noti7, el haber recibido estas imágenes. Escuche. No les dieron mucha tregua a los sicarios o motoladrones que derraparon tras salir huyendo tras esta balacera que ellos mismos habían originado contra unos taxistas, pero es que les empezaron a dar alcance y vea la forma en que los patean, en que los tiran y pues... a pesar de que había presencia de los socorristas, los vecinos indignados tomaron la justicia en mano propia y los han vapuleado. Se trata de dos sujetos que viajaban en esta motocicleta, que también se puede ver, pero es que derraparon para su mala suerte y la... gente que estaba en los alrededores del Trébol, en las cercanías del Guarda, pues esto fue lo que hizo. Las imágenes son más que evidentes. Sucedió esta misma noche. Ellos habrían originado una balacera en contra de taxistas y la suerte no les favoreció. La situación es más que evidente en este video que hemos recibido a nuestra línea de denuncias. Tenemos más información. El Ministerio Público impugnó la falta de mérito por el delito de obstrucción a la justicia a favor de los abogados de la extinta CICIG y también exfiscales de la FESI. El pasado 7 de marzo, el juez tercero, Heisler Pérez, aceptó de manera parcial la solicitud del Ministerio Público que la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Leili Santiso, y la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Eva Xiomara Sosa, quedaran ligadas al proceso únicamente por el delito de colusión. El juzgador Pérez resolvió una falta de mérito a favor de Sosa y Santiso por el delito de obstrucción a la justicia. A su criterio, la Fiscalía a cargo del proceso no presentó indicios criminales que demostraran la posible comisión de ese ilícito. En esa primera declaración se resolvió que Leili Santiso y Xiomara Sosa quedaran en libertad condicional. Se les impuso una fianza económica de 10,000 quetzales a cada una. El Ministerio Público impugnó la falta de mérito por obstrucción a la justicia. A decir del ente investigativo, se cuenta con los medios probatorios necesarios para que sean investigadas por ese delito. Además, también se solicitó anular las medidas sustitutivas y que las abogadas continúen en prisión preventiva. Muy bien, estamos llegando a la parte final de nuestro informativo de esta noche. Ahí está el anticipo de lo que tendremos, una nota pues de tradición por llegar a este segundo fin de semana de Cuaresma. Pero no podemos despedir esta transmisión sin desearle el mejor de los cumpleaños. Muchísimas felicidades a Nancy Calderón. Nancy, hoy está de manteles largos y a nombre de todo el personal, no solo de Noti7, sino del grupo Albavisión, que le tenemos pues tanto cariño, muchísimas felicidades. Gracias, Luis. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes también allá en casa. Estamos trabajando, estamos de cumpleaños, pero estamos aquí muy contentos informando a la nación. Pues por supuesto ahí con el pastel respectivo, con la convivencia, por supuesto, ¿verdad?
del caso, que significa que las limitaciones hoy pues son otras, ¿verdad? Definitivamente, lo importante es que podamos compartir aún con la situación que se vive, siempre con las medidas de seguridad. Sí, seguro. Está con nosotros nuestro compañero Alejandro Esquite, que también se suma a esta felicitación. Curioso, Alejandro, porque hoy es con la granadera en lugar de las mañanitas, ¿verdad? Pero es porque estamos en esta época. Definitivamente, gracias también por darme esta cordial bienvenida, también a usted en casa, que se la haya disfrutado. Me sumo a este saludo para Nancy Calderón, que se lo disfrute, que sean muchísimos años más al lado de esta audiencia tan linda como es Noti7. Pero ya entrando en materia precisamente para este segundo fin de semana de Cuaresma, imagínese usted que el amor de madre trasciende en el tiempo, en el inframundo o en la historia y en el tiempo. Hoy les presentamos una historia muy especial que relata precisamente algo que les habría ocurrido a Julio Rodríguez hace muchísimos años aquí en Guatemala. Precisamente hablamos del tan milagroso y la imagen de Jesús de Candelaria, y con esto los dejamos. Disfrútese esta historia que hemos trabajado para usted aquí en Noti7. Muy buenas noches y excelente fin de semana. Nuestra historia comienza con un joven llamado Julio, quien era conocido por ser aplicado y buen amigo. Hijo de uno de los mejores carpinteros del barrio de San José, heredó el oficio, pero tenía otras aspiraciones. Ahora lo vemos en uno de los calurosos días de Cuaresma, caminando por la calle de Candelaria, muy cerca del Cerrito del Carmen, cuando de repente encontró una casita tan antigua como pintoresca, con un letrero que decía sastrería. En su fachada exponía las más bellas túnicas. Aquel joven, con contadas monedas en el bolsillo, suspiró como pidiendo al cielo que le cumpliera el deseo de cargar a su nazareno, cuando de repente... Mi hijo, sé que deseas una túnica. Sí. No. Por el dinero no te vayas a preocupar. Con tu deseo de cargar al Señor de Candelaria, basta y sobra. Pasa aquí el quinto domingo de Cuaresma y yo te voy a tener tu túnica lista. Ay, sí, y te tengo que tomar medidas. Pasa mañana, te voy a tomar las medidas para tu túnica. Muchas gracias. Muchas gracias. Después, mijo. Buen ahí día. te acordás de pasar. El protagonista de nuestra historia, puntual a la cita, asistió a tomarse medidas y, entusiasmado, no dejaba de ver el calendario cada día. El tiempo pasó y el tan anhelado quinto domingo de Cuaresma asistió a recoger su túnica que, sin exagerar, parecía como si los mismos ángeles hubieran ayudado a la costurera en su labor. Lo poco que había logrado ahorrar se lo entregó y se comprometió a regresar una semana después a completarle el dinero cuando obtuviera la primera paga de su trabajo. Pasa, mijo, pasa. Muchas gracias. Mira, mijo, tu túnica está lista para cargar con fervor y devoción. Muchas gracias. Mire, yo le junté unos 8 quetzalitos y después de Semana Santa le doy el resto. Ay, mijo, no te hubieras molestado. Gracias. Mijo, cuando cargues, recordate de pedir por todos nosotros. Así será. Después, mijo. Llegó el jueves eucarístico cuando todos sus amigos y vecinos vieron a Julio portando su nueva túnica. Aún parece que, como atrapado en el tiempo, se le viera caminar cada Jueves Santo junto a Cristo Rey. Como lo había prometido, regresó a aquella sastrería sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrirle. Buenos días, joven. ¿A quién busca? Estará la señora que hace las túnicas. ¿Qué señora? Sí, yo vine la semana pasada.
Permítame. Pase, por favor. Siéntese. Chusita. Ay, mi Jesucita. No, joven. Ella hace 3 años que falleció. Era muy buena mi viejita. Todo mundo me la quería mucho. Pero sabe, a ella le gustaba ayudar a todas las personas. A jóvenes como usted les ayudaba con sus túnicas. A niñas que no tenían los recursos les hacía su vestidito de primera comunión y se los regalaba. Bueno, ella decía que siempre le hubiera gustado que alguien hubiese hecho eso por ella antes. Pero eso fue hace 3 años, cuando su máquina dejó de coser. Y yo como extraño a mi viejita. Aunque su máquina dejó de coser y los hilos ya no corrieron, se dice que doña Chusita todavía busca la manera de seguir apoyando a quienes no tienen para comprarse una túnica, en la época cuando las jacarandas florecen. Con la edición de Carlos Lineker, Alejandro Esquite.